también en estos tiempos juntarnos en esta iglesia invisible y permitirnos ir viendo estos escenarios de los cuales nosotros podemos ya ir entendiendo que así serán, como Dios, tal cual como Dios los describe efectivamente, porque estamos ya en el punto donde sus juicios justos han sido derramados. Y gracias a Dios también hemos conocido esa faceta del Padre, que el Padre es un Dios de amor, pero también es un juez justo. Y en ese orden de ideas, su justicia no es como la nuestra. Él es longánime, pero a su tiempo, como lo estamos viendo, los juicios caerán sobre todas las cosas que Él está llevando a cabo. Él se propuso algo y definitivamente el hombre no lo ha cumplido y ahora se cree dueño de todas las cosas que nos hemos apropiado de lo que es de Él. Entonces, efectivamente, estos juicios van a permitir que el hombre caiga de esa ceguera, de que se le caiga esa venda y que pueda entender cuán engañado estaba, cuántas tinieblas había. Si nosotros estudiando la palabra hemos podido ver muchas cosas, mucho más estos hombres que van a vivir en estos tiempos desafiantes, por supuesto, van a tener la oportunidad de ver que efectivamente Dios es Dios todopoderoso. Entonces, estas copas tienen como propósito limpiar la infección que tiene el mundo, quitar esa ceguera y darle de nuevo efectivamente el papel protagónico que tiene Dios, puesto que en estos tiempos hemos entendido que el hombre está aturdido, embriagado con el cáliz de la gran ramera. Eso significa que el hombre no, por ningún motivo, entiende y no puede, a menos que tenga el Espíritu y Dios en su vida, que está llevado por caballos montados, ¿sí? En sistemas políticos, sistemas económicos, religiosos, de los cuales Satanás está por detrás. Entonces, en estos juicios justos de parte de Dios, esa longanimidad de Dios con el hombre permitirá que entre el último hombre que va a creer y luego sí, entonces vienen los juicios justos. Estamos viendo esta parte y entendiéndola, gracias a Dios, con algo de profundidad. Entonces mirábamos la primera copa, ¿sí? Esta úlcera maligna y pestilente que va a caer sobre los hombres, únicamente los que tienen la marca de la bestia y que adoran a la imagen. Este juicio, Dios lo permite, es porque el hombre llega al colmo de su ceguera, ¿sí? Llega a adorar al archienemigo de Dios. Recordemos que el propósito de Dios al crear sus criaturas era que esa criatura adorara a su creador. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso y Él desea que todo nuestro ser, que todo lo que nosotros tengamos en Cristo sea para Él. Y estos hombres pues llegan al colmo de marcarse con su archienemigo. Así que hay un juicio justo que cae sobre ellos, esta úlcera pestilente maligna. Bien, también vimos la segunda y terceras copas, que son aquellas que caen sobre el mar y los ríos, que efectivamente se vuelven sangre. Y es porque aquí también hay un juicio justo y se vuelven sangre efectivamente por la sangre de inocentes, de los santos y mártires, que fue derramada a través de toda la historia, ¿sí? Entonces, Dios les dará a beber también sangre, pues se lo merecen. Como vimos que decía el ángel, ellos se lo merecen porque es un juicio justo. Entonces, es la retribución que se tiene por todo aquello, por todos aquellos mártires santos, por toda aquella sangre derramada por el nombre del Señor Jesucristo.
segunda y tercera copas. Entonces vimos pues sus consecuencias, por supuesto, la gran mortandad, no solamente de la vida marina, sino los cadáveres que veíamos que por las trompetas en algún momento estos demonios que fueron desatados del abismo, que donde murió 1/3 de la población del mundo, pues caerán también, no habrá tiempo de enterrarlos, caerán al mar y a sus aguas, y todo esto será pestilente, ¿sí? No habrá agua para lavar ni siquiera las heridas de las úlceras de estos hombres que fueron marcados. Bueno, y todos esperando agua, agua pura que cayera del cielo, pero a cambio viene la cuarta copa y es donde comienzan los juicios dirigidos a los astros del firmamento. Recordemos que esta es una diferencia con las plagas de Egipto. Sobre Egipto únicamente cayeron plagas en la tierra, no hubo ningún juicio sobre los astros del cielo. Aquí en la cuarta copa ya vienen estos juicios y tienen una razón. El juicio es porque la tierra se contaminó, como lo vimos, bajo los moradores y porque se traspasaron todas las leyes. El hombre tenía un campo de acción y nosotros ya vemos que en estos tiempos el hombre inclusive ha transgredido estas leyes y se ha metido en campos de la ciencia que no le son permitidos. Hay un juicio justo que va a ser sobre el sol y este sol quemará de una manera tremenda a los hombres. Nosotros ya lo podemos entender. Para nosotros, en este año, en este momento, día y hora, sabemos que es muy importante el uso de bloqueador. Ya no nos exponemos de la misma manera como uno se exponía antes, porque sabemos que todos estos rayos son dañosos. Imaginémonos los escenarios de este tiempo futuro, donde no hay agua limpia, toda el agua está contaminada, podrida, hiede, y aparte de eso, entonces, esperando esa agua limpia, no, el sol quema, al punto que los hombres no le dan la gloria a Dios, sino blasfeman contra él, como lo vimos la clase pasada. Bueno, entonces habíamos quedado aquí en esta cuarta copa. Entonces iniciamos ahora con la quinta copa, ¿sí? Y esta quinta copa tiene un ataque directo y específico sobre el trono de Satanás, con un propósito que es para erradicar sus obras. Recordemos que Satanás desde el comienzo, él tiene una historia. Desde el comienzo, allá en Génesis 1:2, él llegó a convertirse en oscuridad, ¿sí? Él era el ángel de luz. Y nosotros sabemos por Génesis 1:3 que todo llegó a convertirse en oscuridad. Así que aquí en esta quinta copa hay un juicio directo sobre su trono. Entonces dice en Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, específicamente, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, fijémonos que estos mismos, aquí además, ahora se muerden sus lenguas. Dice que blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, o sea que de alguna manera también cayeron dentro de esta copa los mismos que estaban marcados. Bien, esta quinta copa que habla acerca de las tinieblas tiene una relación con la novena plaga que se dio en Egipto. Dice en Éxodo 10:21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, es algo muy literal. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Pero aquí vamos a hacer una aclaración. Esta oscuridad que era sobre Egipto afectó únicamente al reino de la bestia. En este caso,
afectó únicamente a los egipcios. Éxodo 10:23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagínense cómo era la oscuridad. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, eso debió haber sido pues una cosa, no sé, maravillas. Bien, esta maravilla va a ser multiplicada, como lo hemos dicho, en las copas, van a ser a gran escala y van a vivir esas tinieblas, pero el reino de la bestia. Bien, esto está escrito también en profecía, en Ezequiel 32:1, miremos la unidad de la palabra. Dice, aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Versículo 8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Entonces, estas tinieblas efectivamente ya estuvieron profetizadas. Bien, cuando nosotros estuvimos hablando acerca de las iglesias, que recordemos que estas iglesias van a permanecer durante estos 7 años activas, digámoslo así, efectivamente allí se hablaba acerca que en una de ellas, que es específicamente la de Pérgamo, se le nombraba como donde está el trono de Satanás. Dice en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, aquí prueba que efectivamente estas asambleas pertenecen a todo este tiempo, ¿sí?, del juicio. Bien, recordemos también, entonces aquí estamos uniendo estas piezas maravillosas que deben encajar, ¿sí? Recordemos también que efectivamente Satanás le ofrece su trono y su autoridad a la bestia. Eso lo vimos cuando él la llama del mar y le ofrece esto. En Apocalipsis 3:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, juntando de todas estas piezas acerca de quiénes y dónde esta profecía que efectivamente se estaba dando, y ahora vamos a ver que también Joel también habla de este tiempo. Dice en Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, esta copa es un ataque directo sobre el trono de la bestia, un juicio sobre Satanás y su reino. Ya no le es posible defenderse a sí mismo contra esta plaga de tinieblas. Él queda como neutralizado. ¿Cómo quedó el mismo faraón cuando fue esta plaga de oscuridad? El faraón de Egipto no pudo hacer absolutamente nada porque ni siquiera se pudo levantar de su asiento en 3 días. De esta misma manera va a quedar neutralizado cuando se ejerza este juicio sobre el trono de la bestia. Bien, recordemos que cuando estuvimos viendo acerca de esta bestia que subía del mar, la gente se hacía unas preguntas y además cuando fue muerto y luego resucitado, pues eso fue algo a nivel mundial que la gente quedó admirada. Y entonces miremos en Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces la gente quedó absolutamente maravillada de esta sanidad que él tuvo, de que él pudo resucitar y la compararon. O sea, no había en ese momento, según la gente, ¿sí? ¿Quién pudiera luchar contra ella? Bien, aquí está la respuesta. En este juicio, en la quinta copa. Recordemos el arrogante desafío de la bestia al establecer su trono. ¿Recuerdan cuando él se sentó como Dios, ¿sí? Haciéndose pasar por Dios? Efectivamente, esta imitación junto con esta pregunta, ¿quién podrá luchar contra la bestia? Queda juzgado aquí en esta copa, ¿sí? La respuesta es Dios. Efectivamente, Él está por encima de cualquier hueste satánica y por encima de Satanás. Entonces, para que uno pueda resumir un poco lo que la gente, o sea, de su ceguera, el hombre prefirió definitivamente las tinieblas a la luz, que recordemos acá, él desafía a Dios en no darle su adoración, sino al final terminar la adoración adorando a la bestia. Dios que es luz, no, el hombre escoge las tinieblas, por eso dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, es terrible pensar, como lo decía el versículo, que los hombres prefieran morder sus lenguas antes que clamar a Dios pidiendo perdón, ¿sí? Entonces, uno no puede entender los escenarios que están viviendo, solamente podría decirse que su corazón es una roca y que su ceguera es total, o sea, lo que ellos no, de ninguna manera no pudieron entender, viendo todas estas cosas, aún así mordieron sus lenguas y no pidieron al que podría tal vez sacarlos de todas estas cosas. Bueno, muy bien. Entonces, esta quinta copa, muy importante porque aquí Satanás queda enjuiciado, digámoslo así, su reino en tinieblas y él queda neutralizado porque recordemos que ya son los juicios finales, ¿sí? Bueno, arrancamos ahora para la sexta copa, ¿sí? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y nosotros ya hemos trabajado, este río es un río muy importante a nivel espiritual porque hemos ya reunido varios elementos que nos han permitido entender su protagonismo y es el protagonismo del lado de la maldad, como lo vamos a recordar. Bien, el río Éufrates es especialmente señalado para el juicio bajo la sexta copa. Entonces, como aquí ocurrieron y van a ocurrir tantas cosas, entonces se toma como este punto geográfico que efectivamente va a tener un juicio. Entonces aquí estamos viendo que a Dios no se le escapa nada. Cada una de las cosas, y eso que nosotros pues lo entendemos básico, ha sido, o sea, tenida en cuenta y a cada cosa le va llegando su tiempo y su momento. Aquí, entonces, dice en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bien, recordemos que esta sexta copa está relacionada con la sexta trompeta, que también dice lo siguiente en Apocalipsis 9:14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo hice un número. Esta información es muy importante, entonces
nosotros en otro momento hablamos que en esta tierra y en específicamente a orillas de este río hay una cárcel y ahorita vamos a ver. Por ahora podemos ver que cuando se toca la sexta trompeta salen estos demonios, que son 200 millones, algo terrible. Entonces ahora por eso viene el juicio sobre este río. Aquí hay uno de los elementos por qué. Recordemos que el río Éufrates nace en Turquía, atraviesa Siria y pasa por Babilonia y por último por Irak. Bien, esto nos da alguna información. ¿Por qué es tan importante? Así como lo nombra la sexta copa, que de allí saldrán todos estos millones de demonios, es porque seguramente hay una cárcel. ¿Qué más? El río Éufrates conforma la frontera oriental de la tierra prometida. Bien, es por eso que es tan importante, es un punto focal, ¿sí?, sobre las promesas que Dios le dio a Israel. Y acá, efectivamente, pues recordemos que Satanás nunca es original, él siempre copia, toma todo, y aquí pues toma esa frontera. Dice en Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro. Aquí en el mapa podemos ver pues aproximadamente cómo sería la tierra prometida, y el río Éufrates efectivamente es una de las fronteras. El Éufrates es un límite divisorio. Esta es una consideración entre los hijos de Dios al occidente y los del adversario al oriente. Así que él es el límite, podemos decirlo de esta manera, ¿sí? Así lo muestran los primeros actos de Satanás que conectan con esta región. Entonces, este territorio del río Éufrates, allí, es como el nido. Entonces, por eso, Dios también lo va a enjuiciar. Literal, no a la tierra, sino lo que acontece sobre ella. Bien, en esta oriental frontera del territorio prometido se hallan los 4 ángeles presos, como ya lo leímos. Estos 4 ángeles se diferencian porque se encuentran encarcelados junto al Éufrates. Según el doctor Bullinger, dice, no hay dudas, son los entregados a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Entonces vamos a ver quiénes son estos ángeles que están, como lo vimos allá en las trompetas, atados, ¿sí? Según el doctor Bullinger dice, no hay duda de quiénes son. En segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y recordemos, por favor, que estas prisiones de oscuridad son allá en el río Éufrates y efectivamente reservados para el juicio. Es lo que va a acontecer cuando se toque la sexta trompeta. Ellos van a ser desatados. La Biblia de las Américas, acumulando esa escritura, dice en Judas 1:6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, su condición de ángeles, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Estos son los mismos. ¿Quiénes son estos ángeles que abandonaron su propia morada, la cual era el límite puesto por Dios? Pues aquellos que se juntaron, que procrearon con las hijas de Adán, los famosos gigantes. Ellos son estos ángeles que están encarcelados, cuyos 4 representantes van a ser desatados, y con ellos estos 200 millones se encuentran en las riberas del río Éufrates. Por eso es que va a ser enjuiciado este río. Bien, una consideración más. Entonces, esta misma frontera, este mismo río, en las riberas de este mismo río se encuentra localizada nada más y nada menos que Babilonia. Esta Babilonia es la cárcel de los ángeles que abandonaron su morada y están reservados para el juicio. Entonces ya vimos quiénes son y específicamente llegamos al punto geográfico
Ya no se habla de la ribera del río, sino se habla específicamente de un terreno de tierra que es Babilonia, ¿sí? En la prisión, que sabemos que se llama el abismo, esa es una consideración que hacíamos, dice que hay diferentes espacios para diferentes tipos de jerarquía de espíritus diabólicos. Es exactamente lo mismo como las prisiones, por ejemplo, acá como funcionan en Colombia. Tenemos las prisiones o la parte para los presos políticos, la parte para aquellas personas que no sé, tienen características diferentes. De la misma manera, pudimos concluir a través del estudio, del pequeño estudio y la luz que Dios nos ha dado, la pequeña luz, saber que hay un tipo de espíritus diabólicos que son las langostas, que ellos también van a ser sueltos de ese abismo, que son los 200 millones de demonios que van a salir, que son jinetes de a caballo, etcétera, etcétera. Y todos donde se encuentran reunidos, aquí mismo en Babilonia. Recordemos, es una consideración. Esa misma estrella, esa que leíamos cuando el quinto ángel tocó la trompeta, que dice, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces es un demonio que es el que encargado de abrir este abismo, de donde salen todas estas langostas. El río Éufrates es la cuna de la Babilonia, de donde los demonios salen del abismo. Por eso es que Dios va a enjuiciar. Recordemos que todos estos aspectos muy importantes, Dios es longánime, pero tiene un día y una hora para todos estos juicios. Y aquí en el mapa nosotros podemos ver dónde está ubicada Babilonia, Ur, etcétera, etcétera. Y ahí está el río Éufrates. Bien, entonces, recordando Babilonia, de la cual en los siguientes capítulos ya vamos a entrar, digamos, de lleno específicamente a esta Babilonia, que hemos concluido y es muy importante porque la base de la ceguera arranca aquí, donde todo se confabuló y aquí nació. Entonces sabemos que la idolatría arranca específicamente aquí en Babilonia, es la Babilonia del río Éufrates. Es el sitio geográfico donde se ubican las tinieblas sobre la faz del abismo. Es la cárcel de demonios en el río Éufrates que pasa por Babilonia, por donde construyó Nimrod la famosa Torre de Babel. Entonces, ahí en el mapa, entonces fíjense cómo hemos aprendido muchas cosas. Entonces ya hablamos del Éufrates, hablamos de Babilonia y llegamos a Nimrod, que es donde arranca la gran ramera, la que viene a enjuiciarse y Dios le dedica capítulos a ella específicamente, y la Torre de Babel. Recordemos, Nimrod, poderoso cazador de almas en frente de Dios, ¿sí? Tuvo el poder para influenciar hasta el día de hoy a la humanidad con la idolatría. Entonces, recordemos que Nimrod está presente en todas las religiones. Es un sistema grande de influencia babilónica. Pongámosle el nombre que quieran. Todos los sistemas religiosos están permeados por Nimrod y todo lo que él trabajó allí, en esta torre, desde la Torre de Babel y todo esto que será más adelante enjuiciado de manera también específica. Bien, genial poder ir juntando todas estas piezas, mirando cómo nosotros ya nuestro entendimiento ha profundizado, ya hemos encontrado gemas, estamos encontrando ahora diamantes. Bueno, efectivamente, claro, desde el Antiguo Testamento hay una profecía que asocia al Éufrates con estos juicios venideros del gran día. En Jeremías 46:4 dice, preparen los escudos y láncense a la batalla, ensillen los caballos y que monten los jinetes. Pero, ¿qué es lo que veo? Los guerreros retroceden, escapan derrotados, huyen sin mirar atrás. Hay terror por todas las partes, dice el Señor. El más rápido no puede huir, ni el más fuerte puede escapar. En el norte, junto al río Éufrates, tropezaron y cayeron. Versículo 10.
ese será el día del Señor Todopoderoso, el día en que se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse y apagará su sed con sangre. Es el sacrificio para el Señor Todopoderoso en la tierra del norte, al lado del río Éufrates. Entonces, efectivamente, la profecía. Cuando suene la sexta trompeta, se va a levantar un ejército sobrenatural para matar la tercera parte de los hombres. Aquí, bajo la sexta copa, entonces fíjense, las trompetas, ahora la copa, se congregará un vasto número de ejércitos humanos, la totalidad de los cuales será destruido por Dios. Vamos a hablar de eso. Babilonia, pues una consideración que incluye el río Éufrates, será la cárcel, esa es la consideración, para Satanás y sus huestes durante el milenio. Ahí mismo va a ser encarcelado durante los 1000 años que esté el reinado del Señor Jesucristo, ahí mismo va a ser su cárcel. Bueno, bien, dice el versículo, entonces ya recordamos, volvemos acá, entonces dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Muy bien, ya entendimos por qué específicamente sobre este río. Y ahora miren lo que dicen a continuación. Y el agua de este se secó. Bueno, dice, con un propósito, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces no se seca porque sí, sino hay un propósito para el cual se seca este río. El pasaje, bueno, entonces lo primero que hacemos nosotros es que efectivamente no es la primera vez que irá a suceder que un río o el mar inclusive se seque para que pasen las personas. En este caso, en el futuro van a pasar los reyes de Oriente, pero nosotros tenemos claro que efectivamente ya había sucedido algo en el Antiguo Testamento y efectivamente fue cuando fue abierto el Mar Rojo, que fue algo real, literal, y fue para que cruzaran los hijos de Dios, el pueblo de Israel, sobre ese mar seco, ¿sí? Éxodo 14:15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Todos nosotros tenemos la película de la Semana Santa donde uno veía eso genial. Eso sucedió tal cual. Bien, un propósito, en este caso, liberar a su pueblo y mostrar su poder. De la misma manera, el Éufrates se va a secar y va a permitir, ya vamos a ver quiénes son los famosos reyes del Oriente, van a cruzar. Bien, los reyes del Oriente evidentemente guiarán sus ejércitos a través del cauce seco del Éufrates, con el gran propósito de la batalla del Armagedón. Entonces, el famoso o los famosos reyes del Oriente son todas aquellas naciones que se van a unir con sus ejércitos para ir a una batalla, ya lo vamos a ver la próxima clase, que es una batalla llamada del Armagedón, que será entre los ejércitos celestiales, porque efectivamente van a estar, versus los satánicos y además los ejércitos terrenales, claro, los enemigos de Israel. Entonces, les voy adelantando, esta batalla, por supuesto que será imposible que ellos venzan a Dios Todopoderoso, así que ellos van a ser destruidos, pero esta no va a ser la batalla final, es la batalla del Armagedón. Se han hecho películas, el cine se ha aprovechado, ha diseñado una cantidad de cosas físicas, pero no está la parte espiritual, aunque sí en sus muñecos y en todas sus armas, bueno, el diablo da inspiración, pero efectivamente va a haber una gran batalla y
Dios allí va a vencer. Bien, entonces vamos a dejar ahí, quedamos entonces listos para los espíritus inmundos, para poder entender un poco mejor quiénes son estos reyes de Oriente. Que Dios los bendiga. Yes. Juan. Sí, bueno, es hermoso porque recuerdo cuando comenzamos este relato del Apocalipsis y teníamos en nuestro corazón la dificultad que sería presentar todo esto a la iglesia y en estas reuniones. Y es con mucho regocijo que yo veo cómo Amparo ha trabajado todo esto y todo lo que va viendo, es decir, de una manera literal, tomando las escrituras por lo que están escritas, pues, y permitiendo que el Espíritu nos vaya mostrando todos estos escenarios. Y siempre digo, es mucho más crudo de lo que podemos imaginarnos. Pero me estaba recordando esta semana, también con la clase que hemos tenido con este hombre Salvo, porque es un hombre de una bondad extraordinaria, pero buscando las soluciones en el hombre, hombre, hombre. ¿Cómo sería si nuestro Dios y Padre no dejase caer estos juicios? Fijaros la oscuridad tan terrible en la que vive el mundo hoy en día. Como dijimos el día pasado, había llegado a los 8.000 millones. Se sabe que no hay alimentos para todos. En los descubrimientos que al hombre no le pertenecía entrar, ha descubierto armas nucleares que en este momento han llegado a ser de un número tan grande que desaparecería la Tierra. Es decir, un solo reactor como el de Chernobyl hizo con que no solo muriesen miles y miles y miles y miles de personas, sino que además pues produjeron enfermedades que todavía se están sufriendo al día de hoy y que contaminó las aguas, contaminó los alimentos. De hecho, hace poco tiempo, en un artículo que estaba leyendo a mis alumnos, se estaba hablando acerca de los alimentos biológicos, es decir, este tipo de agricultores que intenta producir alimentos que no tengan pesticidas, que no tengan insecticidas, para devolverles un poco la pureza con que nuestro Padre pues creó todas las cosas. Y este mismo artículo decía que era muy relativo, porque debido a la contaminación que llega por el aire y debido a la contaminación ya del agua en sí, no se puede hablar de alimentos biológicos. No se puede hoy en día, es decir, ya está de tal manera contaminado el aire. Es decir, si nuestro Dios no dejase recaer estos juicios, ¿y cómo va a dejar recaer estos juicios? Por eso se habla de que en la unidad del libro, el último que nos ha llegado a nosotros en el canon de la Escritura, que es el Apocalipsis, coincide perfectamente con el primero de Génesis. Y en Génesis, cuando el hombre cae, vemos que estaba la serpiente en el paraíso. No se nos dice cómo ni por qué, pero lo que es cierto es que estaba en el paraíso. Y en la caída del hombre, en que nuestro primer padre
quiso conocer lo que es el bien y el mal separado de nuestro Dios, pues todos estos demonios ciertamente pululaban por el mundo. Y hasta los días de Noé llegaron a corromper de tal manera a la humanidad, pues que se dio el gran diluvio, porque esa fue la única manera de Dios proteger la simiente que estaba para venir, que era Cristo. Hay un nuevo comienzo con Noé y las 8 almas que se salvaron de aquel gran diluvio con el cual nuestro Dios pudo proteger esa simiente que salvaría al mundo. Y efectivamente hay un nuevo comienzo con Set, Can y Jafet, que son los hijos de Noé. Y bueno, de Can, efectivamente, y por eso se llaman los cananitas, aquellos que se introdujeron en el territorio que luego vendría a ser el territorio prometido, pues también surgió una simiente que dio origen a lo que se llaman los Nefilín, que eran los que allí vivían cuando llegaron los hijos de Israel venidos de su esclavitud en Egipto para tomar por posesión la tierra que Dios les había prometido. Es allí ellos encontraron a los gigantes. Los gigantes es una traducción de Nefilín, que efectivamente pues son aquellos seres que tenían capacidades muy superiores a las humanas, no solo en estatura, sino tenían esa corrupción genética que encontraron los espías. Por eso es que se llegaron al pueblo después de recorrer la tierra y describiéndolos, criaron el temor en el pueblo de tal orden que se quisieron volver para Egipto. Bueno, todos estos paralelos los encontramos en el Apocalipsis. Todos los cuadros que vamos viendo en el Génesis, y eso es lo hermoso cuando permitimos que el Espíritu nos vaya iluminando nuestro entendimiento, los encontramos en el Apocalipsis. Es hermoso porque todos estos ríos, no solo el Éufrates, fijaros que cuando nuestro Dios hace el llamamiento a Abraham, él vive efectivamente en Ur de los Caldeos, que está muy próximo de Babilonia, y por tanto Abraham era un idólatra, igual que el padre. O sea, pero recibió el llamamiento de nuestro Dios, conociendo su corazón, y hay todo lo que es el paso del Éufrates, en donde vemos pues cómo se retarda y la obediencia a Dios la hace de una manera gradual. Hasta que efectivamente muere su padre en Harán, él pasa con su pariente Lot, que es hermosísimo. He venido a saber en Deuteronomio cómo Lot no tuvo que salir del espacio que ocupaba, y es Moab. Y hay otra localidad más que pero esto para deciros cómo Abraham, por incredulidad, también se pasa un tiempo en Egipto, donde tiene que mentir, efectivamente, hasta que luego termina siendo reprendido hasta por el rey de Egipto y vuelve por fin al territorio donde lo había puesto Dios. Y ahí efectivamente es cuando Dios le dice que tu descendencia, si se está refiriendo a Israel, él sería el padre de muchas naciones, por tanto gentiles,
y también del pueblo de Israel, sería esclavo en Egipto durante 400 años. Y efectivamente hay un hambre en la tierra muy grande. Se da el caso aquel de José, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y este, a través de muchas tribulaciones y de muchas angustias, llega a ser el segundo en el reino de Egipto. Y esto fue pues toda la obra de Dios para librar a su pueblo de aquella grande hambre que había surgido en el territorio. Bueno, llegaron como en número de 60, 70 almas de Jacob. Israel no era más que ese número de personas que vienen por Jacob. Y de la misma manera que Abraham tuvo que atravesar el Éufrates, que como nos ha explicado Amparo, es una división que hace Dios, donde al oriente estaban los hijos del adversario y al occidente con esta nueva creación que Dios hace en Abraham. Bueno, pues de la misma manera tienen que atravesar otro río, que es el Mar Rojo, lo cual es un símil bellísimo de la obra de la sangre de Jesucristo para que su pueblo entrase por lo seco, es decir, no por las obras, sino por la obra que Dios hizo en la sangre de Jesucristo. Los pasos de los ríos son muy significativos. Primero el del Éufrates, separándote de los hijos del adversario. Después separándonos el Mar Rojo, es decir, con la sangre, con el sacrificio de Jesucristo. Por ahí pasan todos los renacidos de la simiente de nuestro Dios. Y fijaros que llegan justo al borde del Jordán y por su incredulidad no entran. ¿Debido a qué? Debido al temor que le produjo a los espías encontrarse con aquellos nefilín o cananitas en la tierra que Dios les había prometido. Bueno, es maravilloso ver cómo Dios, aunque Moab les prohíbe el paso y también otro pueblo, Dios no les permite pelearse con los de Moab. Dios no les permite que hagan lucha contra ellos, sino que den la vuelta. Y sin embargo, contra los cananitas les advierte para destruirlos a todos, porque son los tales cananitas y de la simiente del adversario, los tales Refaín o Nefilín, que les llamaron los gigantes, a los cuales decían que ellos, los espías, a sus ojos le parecían como langostas, es decir, el temor que causaron en el pueblo fue describiéndolos. De manera que por su incredulidad se dedican a vagar en el desierto durante 40 años y solo a la muerte de Moisés, y todo esto lo vemos en Génesis, y es genial, es que se levanta Josué. Y Josué es el mismo nombre de Jesús, lo cual nos hace ver, los dos eran un tipo, Moisés realmente el que tipifica también la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Josué el que resucitado se levanta e introduce al pueblo en la tierra prometida. Y pasan el Jordán. Y es decir, si teníamos algún conocimiento del Éufrates y bastante conocimiento del Mar Rojo como tipos y sombras de la obra y el propósito que va llevando a nuestro Dios, del que no hemos aprendido mucho, y le estoy dando gracias a nuestro Dios que ahora lo esté viendo, es el paso del Jordán. El paso del Jordán es
genial, porque he llegado a comprender esta semana en que los 5 libros de Moisés son efectivamente la preparación, es decir, llega a Deuteronomio, que es la preparación del pueblo en el desierto para cuando vengan a tomar la tierra prometida, que es por su vez un símil del reino de Dios en la tierra. Y lo que él pretendía, que el reino de justicia comenzase por aquella región y se fuese expandiendo por el mundo. Bien sabemos todo lo que ocurrió y cómo Israel, en vez de obedecer a nuestro Padre, pues primeramente no expulsan a los habitantes de este territorio al cual nuestro Dios era muy claro, que tenían que expulsarlos a todos y además que Él iría adelante echando estos pueblos, porque el temor había caído en ellos sabiendo todo lo que Dios había hecho desde Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo habían ciertamente Dios echado las plagas sobre Egipto. Todo esto llegó a oídos de estos cananeos y ellos estaban llenos de temor. Bueno, es impresionante cómo va coincidiendo una cosa, como nos va enseñando el Espíritu sus escrituras a través de una lectura de los primeros libros coincidiendo con los últimos. Es maravilloso porque fíjate, de todos estos espías, hay solo 2, Josué y Caleb, que se introducen en el territorio, porque los demás cuerpos, de los que eran de 20 años para arriba, cayeron en el desierto por incredulidad y no entraron en la tierra prometida, los cuales son tipos de todos los que van ciertamente a ser salvos, pero van a ser resucitados después del milenio. Y la nueva generación al mando de Josué son los que toman en posesión esta tierra prometida, que como digo es un símil, es un tipo, es una sombra del reino de Dios sobre la tierra. Pero entre ellos, ¿quién es el que se queda con la casa de los gigantes? Esto es maravilloso. El que se queda con la casa de los gigantes es Caleb, lo cual nos hace una representación maravillosa de la iglesia del primogénito, que son los que van a heredar por su firmeza y su testimonio en Cristo con la Jerusalén celestial. Y en el último capítulo de Deuteronomio lo que tenemos es ciertamente la división de la tierra prometida por las tribus, lo cual es un símil maravilloso de la distribución de las compañías de creyentes en el reino del milenio. Es decir, todo esto se va haciendo luz cuando ciertamente leemos las Escrituras de una manera literal y permitimos que el Espíritu de nuestro Dios vaya iluminando nuestro entendimiento. De otra manera es imposible. Y vemos la simplicidad con que está hecho todo para enseñarnos efectivamente el propósito de nuestro Dios. Es increíble cuando me di cuenta efectivamente de cómo es Caleb el que se queda con las casas de los gigantes. Él cuando estaba en el desierto nunca perdió que visitando, como los espías fueron todos a la tierra prometida, en vez de quedarse con temor, lo que se quedó es firme en lo que Dios le había propuesto. Y en esa firmeza consiguió su recompensa. Bueno, pues esto es exactamente igual que lo que ocurre en nuestra vida hoy en día. Y además nosotros sabemos que no puede ser a través de la capacidad de ninguno de nosotros que podemos hacer eso.
sino que ciertamente se cumple lo que está escrito en Romanos, que es solo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Es maravilloso. Yo creo que el jueves, si nos juntamos, os podré hablar sobre cómo todo esto está escrito en la doctrina de Romanos. La doctrina de Romanos, la cual está muy fusionada con la de Efesios. Es decir, en Efesios lo que se descubre ciertamente es el gran secreto, que es lo que no sabían ninguno de los profetas, ninguno de los padres, ninguno de los que escribieron por inspiración las escrituras, y es que habría una compañía, igual que va a haber una compañía que ocupe la Jerusalén celestial, pero eso sí se sabía, y eso es lo que buscaban ganar aquellos que permanecían fieles en la venida de Jesucristo, sabían que era estando firmes en esa venida que podrían conseguir esa recompensa de la Jerusalén celestial. Bueno, pues eso sí se sabía, pero nunca se le pasó a nadie por la cabeza que habría una compañía en que Dios mantuvo en secreto hasta que se la reveló a Pablo, que ocuparía los lugares más altos, que es donde ahora mismo está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de su Padre. Eso hubiese sonado a blasfemia a cada uno de los que escuchase. Y de cierto no fueron muchos los que escucharon el gran secreto de Pablo. Ni Pablo se ocupó mucho en difundir ese gran secreto. Él lo dio a conocer, pero en la epístola de Efesios está escrita que es única y exclusivamente el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que tiene que abrirle su entendimiento a cada uno de los creyentes que se mantenga en Cristo. Y para acabar hoy, porque quería que el próximo jueves hablásemos sobre esto, me gustaría haceros ver un poco qué es esto de en Cristo. Y como ya sabemos, esto sucede única y exclusivamente en aquellos que se nieguen a sí mismos. Y esto está entonces en Romanos, que es la epístola que vamos a ver el jueves, de cómo está diseñada, y la disecación de la epístola, cómo nos hace ver esta realidad de una forma maravillosa, sin ninguna duda ni variación. Pero nosotros en Romanos, yo creo que lo expliqué también el día pasado, digamos que una estructura que es el esqueleto de la epístola y que es lo más sencillo que pueda hacer, pues tenemos al principio lo que son los saludos y efectivamente el contenido de la epístola, y nos dice Pablo que es efectivamente lo que dijeron los profetas anteriores, y que él no dice en esta epístola más que aquello que dijeron estos profetas anteriores. Por tanto, aquí no tenemos el gran secreto, sino al final, en un post-scriptum, que lo explicaré también el próximo jueves. Pero tenemos esto. Tenemos después entonces el dejar sin excusas a los hombres, tanto los gentiles como a los judíos, es decir, cómo han fracasado absolutamente todos, cómo haciéndose necios a través de su propio razonamiento van dejando a Dios y van cayendo cada vez más bajos, tanto el judío como el gentil, y por tanto no hay ninguna excusa para ninguno. Y después tenemos, terminando en
El capítulo 3, después de explicar que no hay justo ni aun uno siquiera, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, tanto judíos como gentiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esto no tenemos que verlo solo en los incrédulos, no, sino que de alguna manera el Espíritu nos ha ido dirigiendo para que veamos lo que éramos también en nuestra vida de carne. Porque ciertamente el pecado es algo mucho más profundo de lo que pensamos. La naturaleza humana es algo mucho más grave de lo que nos han hecho pensar. Y esto es lo que vamos viendo en las Escrituras. Nos va dejando ver ciertamente lo que tenemos en nuestra carne. Y Dios no tiene medias palabras, nos lo dice de manera muy cruda, como está escrito aquí en este capítulo 3, desde el 9 hasta el versículo 20. Su boca es llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura y en sus caminos, quebranto y desventura y en sus caminos. Esto podemos ver nuestro retrato muchas veces. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Asimismo, van cayendo de mal a peor, tanto judíos como gentiles. Pero después en el 21 dice entonces el gran amor de nuestro Dios, pero ahora, aparte de la ley que está escrita para hacerle conocer al hombre su propia debilidad, que él no puede cumplirla, porque la ley es justa, santa y buena, pero él no tiene la capacidad para llevarla a cabo, ¿okay? Dice que se ha manifestado la justicia de Dios, la de Dios. No te pongas tú aquí, no quieras poner nada de esto en tu carne, porque antes te ha explicado efectivamente toda la debilidad y toda la enfermedad que hay en la carne, de cada uno de nosotros. No solo de los incrédulos, sino cada uno de nosotros. Dice que testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y a partir de aquí comienza a explicarle al judío que el gentil está incluido también en esta justicia. Y este era el gran conflicto de Pablo con sus hermanos. No admitían que el gentil, que las naciones tuviesen este privilegio. Entonces él explica en todo lo demás, con el ejemplo de Abraham, en su llamamiento, efectivamente, cómo el gentil está igualmente incluido. Pero hoy lo único que me gustaría deciros es volver a repetir, porque yo leía este versículo o estos dos versículos de la justicia de Dios a todos los que en Él creen, y bueno, sí, o sea, intentaba adscribirme para mí esta justicia, y unas veces funcionaba y otras veces no funcionaba. Es decir, depende cómo me sintiese en el día en que estaba. Pero profundizando un poco más esta semana, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces, leído a la ligera, como podemos leer muchas veces, podemos pensar, bueno, yo creo en Jesucristo, por tanto, tengo esta justicia de Dios. Y es verdad. Y es verdad. Sin embargo, tenemos versículos, por ejemplo, como que todo esto que ha leído Amparo esta noche, lo conocen los demonios. Y por eso dice, los demonios también creen y tiemblan. Porque saben lo que les espera y conocen mucho mejor que nosotros que Dios es poderoso para cumplir lo que ha escrito en su palabra.
Entonces, ¿qué tipo de creencia? Porque los fariseos creían en Dios. Pero, ¿cuál es el versículo en las Escrituras que nos dice efectivamente qué es la fe que nuestro Dios está hablando aquí? Y una de las cosas que es genial y que nos ha enseñado este espíritu es a no procurar información fuera de las Escrituras, sino que tenemos que encontrar los términos en la propia explicación que nos da el Espíritu. Entonces, cuando aquí dice la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia y se refiere a judíos y gentiles, tenemos que ir al versículo efectivamente que nos dice cuál es la fe bajo el punto de vista de nuestro Padre, de la palabra viva. Y ahí entonces vamos a Hebreos, porque es el versículo clave donde nos explica lo que es la fe. Entonces en Hebreos, y eso sí que es bueno cuando tenemos la posibilidad de ver varias versiones de la Biblia, porque nos enriquecen mucho. Me encanta la traducción castellana de la Reina Valera, pero junto con las versiones inglesas todavía se hace más rico. Y hay una serie de comentaristas inspirados que nos pueden aumentar y hacer mucho más rico lo que significa esta fe en Jesucristo. Y entonces en el capítulo 11, en el versículo 1, también sería interesantísimo, claro está, ver lo que es el contexto de lo que está hablando la epístola, pero aquí en el contexto de lo que hemos leído, la fe en Jesucristo, y que no es única y exclusivamente sí, yo creo, porque los demonios también creen y tiemblan, sabiendo lo poderoso que es Dios para llevar a cabo su palabra, pues tendríamos que pedir en oración entendimiento en esa fe. Que dice así, la traducción castellana es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo encajamos esto en Cristo? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, las versiones inglesas dicen que es la sustanciación de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La sustanciación es la sustancia, y esto es hermosísimo. Esto se puede ir también hasta en un diccionario y ver lo que es la sustancia. Y tiene un contenido maravilloso lo que tiene por dentro. Y entonces vamos viendo que ciertamente esta no es la fe nuestra, sino la fe que trae el propio Cristo que Dios te ha puesto dentro a través de su Espíritu. Y es la sustanciación de ese Cristo viviendo ahora su vida por ti, lo que trae esta maravillosa justicia que nos hace acercarnos confiados al trono de Dios. Esto, por supuesto, tiene que ser el Espíritu iluminando el entendimiento, pero nos da la base de lo que está hablando y de cómo hacer nuestra esa justicia de Dios en todos los que en Él creen. Y efectivamente, si volvemos a Romanos, después de ver esa luz de lo que está diciendo la fe en todos
la justicia de todos, la justicia de Dios para todo aquel que en Él hace esa sustancia. En Él existe ese. ¿Por qué? Por la obra que Él ha hecho en nosotros, por la obra que Él ha hecho y está haciendo en nosotros y está perfeccionando en nosotros. ¿Cómo no nos vamos a negar a nosotros mismos? Y esa es efectivamente la lógica que va llevando el apóstol hasta que llega diciendo que nosotros ciertamente estamos muertos al pecado y que fuimos sepultados, y esto ya en el capítulo 6, después de haber hecho la disertación a los judíos de que el gentil tiene el mismísimo privilegio que el judío. Pero después en el 6 tú dices entonces, que es lo que yo jamás entendía, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, es decir, como tenemos esta gracia, ya no tenemos que ocuparnos de, pues podemos hacer, puede llegar. Y es que nuestra carne ciertamente es tan prostituta como la prostituta Babilonia. Se va rápidamente a intentar, y es lo que explica en Romanos 7, acerca de cómo Pablo encuentra en sus miembros una ley que se revela contra la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Entonces la única salida, y es por eso que digo que esto solamente podrá ser entendible para aquel que se niegue a sí mismo y como un niño vacío, permitir que la obra de Cristo se vaya haciendo, sustanciándose en él, este Espíritu de Cristo, entonces va a tener, por supuesto, esa justicia con la cual tiene ese acceso gratuito y confiado al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y todos vosotros sabéis perfectamente cómo necesitamos ese oportuno socorro, porque mismo teniendo este Cristo dentro de nosotros, las tribulaciones y las angustias son muchas, ciertamente. Pero es como aquí dice, porque somos sepultados con Él. ¿No sabéis qué? Y de esto hablamos del otro día, de los bautizos. ¿Qué es realmente el bautizo? El bautizo es sepultura. El bautizo en Cristo es que tú has sido sepultado en la misma cruz. Como dice en el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en agua y no en tipos ni sombras, sino en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo vamos a sustanciar esto? Si no es negándonos realmente y viendo ciertamente que Dios ha puesto por la creencia, por la convicción de lo que no se ve, lo que Dios nos dice en su palabra, que Él nos ha sustituido. Y para nosotros y para nuestra carne tiene todas estas frases horrorosas para que caigas en ti ciertamente y comprendas que en ti no hay nada de bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto sin sustanciarlo? ¿Me entiendes? Es impresionante. La convicción de lo que no se ve. Y Dios nos dice, y como está escrito, el justo por la fe vivirá, por esta fe sustanciada en Cristo. Y esto además nuestro Dios nos dice que debemos hacerlo 24 horas por día, aunque estés angustiado, aunque estés... no, esto es lo que Él nos mantiene, y si nuestras tribulaciones abundan, también abundan nuestras consolaciones. No es porque consigamos cosas materiales, ni mucho menos. Esos son los que piensan en lo terrenal, animal y diabólico. No, nuestro Dios nos da el maná. Y el maná es justo lo necesario que aquí precisamos hasta que realmente todo esto se sustancie y no ya como una cosa
en convicción de lo que no se ve, sino en concreción. Y esto es lo que esperó Caleb, y por eso se quedó con la casa de los gigantes. Y esto es lo que nuestro Dios nos dice que debemos hacer para conseguir el premio del supremo llamamiento. Asimismo, y solo para acabar, porque somos sepultados, y la palabra somos es fuimos. En las versiones inglesas está muy mal traducido aquí, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ese bautismo en Cristo Jesús, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el que nosotros nos consideremos, como dice aquí, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, y después un poco más adelante, en el versículo 11, así también vosotros consideraos, otra vez sustanciar eso, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el paso de que nuestro Dios nos dice, fuisteis, y de ahí el gran amor de Dios cuando nos damos cuenta que Él se entregó por nosotros, siendo el único inocente, se entregó por los pecadores. Y fue Él que pasó por aquello que merecíamos todos nosotros. Pero una vez entendido esto, es para que ciertamente reconozcas que tú te has quedado en esa obra igual de deshecho que Él se quedó en la cruz. Pero esto es medio camino andado. El considerarnos así tiene una finalidad, y la finalidad es que andemos en novedad de vida. Y esta novedad de vida es el poder de la resurrección. Esto es genial, porque esto es la sustanciación de la tal fe en Cristo Jesús que trae la justicia de Dios, con la cual nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Y bien sabe Dios cómo lo necesitamos, porque aunque realmente nuestro entendimiento algunas veces se ilumine de una manera maravillosa, en que vemos encajándose las piezas de Dios, en que vemos cómo Él dice que la perfección más hermosa está en su palabra, no tanto en las estrellas que vemos en el cielo, sino en su palabra. Y vemos que sin poder comprenderla toda, cómo se va encajando de una manera perfecta, en tipo y sombra, pero con una realidad por detrás que se conjuga con lo que Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y para eso ciertamente precisamos que cada uno de nosotros sustancie a Cristo dentro de Él. Y no se va a hacer de rogado nuestro Dios para iluminarte el entendimiento y realmente comprender que tú tienes una nueva vida que esa es la única que agrada a nuestro Dios. Y entonces ciertamente no creas que el hombre viejo va a desaparecer, es que ciertamente vas a ver toda su inutilidad, vas a ver toda su debilidad. Vas a entender entonces por qué Él tuvo que morir y resucitar y multiplicarse en cada uno de nosotros. Y así quitamos nuestros ojos del hombre, que es lo que hace la humanidad, es lo que comencé a decir, es decir, el mundo está tan oscuro y no se vuelve a Dios.
siguen pensando que tiene que salir una corriente mundana de un tal orden que les dé la salida para todos sus problemas y va cayendo cada vez de mal a peor. Y de cierto, todos aquellos espíritus diabólicos que actuaron hasta que fueron encarcelados en los días de Noé porque traspasaron su morada, eso es lo único que él va a hacer, es darle rienda suelta de nuevo y otra vez. Y en muy poco tiempo. Y por eso es lo que Dios dice, que si no hubiese acortado ese tiempo, nadie hubiese podido ser salvo, como en los días de Noé. Pero hasta en ese tiempo tendrá nuestro Dios en su presciencia el último a ser recogido, y entonces llega la parousia. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo al final de la última semana de Daniel, que puede ser tanto semana de días como de años. Pero de eso hablaremos más adelante y cuando Dios lo permita. Bueno, ha sido un placer y espero que el jueves hablemos un poco más sobre esto de la sustanciación del Cristo, en la cual no desaparece nuestro viejo hombre, sino que se nos presenta bien claramente dentro de nosotros ese conflicto de las dos criaturas que tenemos que mantener. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encanta lo que estás diciendo. Bueno, yo voy a estar en la reunión del jueves porque quisiera también compartirles, bueno, igual ahorita de pronto con 10 minutos hablo con Amparo, porque me encantaría poderles compartir una información importante para estos tiempos, de cómo va el mundo, cómo va la tecnocracia, cómo va esta parte digital, porque es absurdo lo que está pasando, es terrible, y por eso cada vez que yo veo estas cosas y estudio estas cosas, por mi trabajo, por todo lo que hago, pues es más, cada vez veo más la importancia de lo que tú estás diciendo, Juan. Es supremamente importante lo que tú estás diciendo, muy, muy importante para la vida en este momento del mundo, en este momento de la administración de la gracia. Y hay una cosa que sería chévere que miráramos de aquí al jueves, y es cómo Dios se magnifica cuando nosotros manifestamos a Cristo en nosotros, cuando andamos en Cristo, esa manifestación de Cristo en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, cómo se magnifica toda esta, cómo se agranda sobre las huestes espirituales de maldad, porque ellas están operando, y voy a hablar con Amparo a ver si podemos tener una clase antes de que se termine el año, para poderles explicar y poderles mostrar unas cosas impresionantes, para darnos cuenta de cosas, cómo es que opera realmente este mal también, aparte de la naturaleza caída del hombre. Es súper importante que lo sepamos. Entonces, no, chévere, gracias, Juan. Sí, qué bonito, solo para acabar, porque también ha sido una correspondencia tan hermosa, tan hermosa. Fijaros cuando la primera incursión que hace Israel es Jericó, que es donde estaban aquellos cananitas y mefilins. Y fijaros que tenían que dar vueltas los 6 primeros días, y entre la sexta y la séptima última trompeta, que era el último día hasta que cayeron aquellos muros, cómo tiene la correspondencia también con el Apocalipsis acerca de la sexta y de la séptima trompeta, donde se dan pues las últimas copas de ira, donde ocurren todos esos acontecimientos. Y fíjate, algunos serán salvos. Y entonces tenemos el relato de Rahab, la ramera.
Rahab la ramera no es que tuviese un gran amor por Israel ni por los espías, sino que había comprendido que Dios les había entregado la tierra a su pueblo y lo que habían hecho a los reyes que se habían encontrado en su camino y cómo los sacó nuestro Dios de Egipto de manos del faraón. Y ella entendió la destrucción que venía sobre su pueblo. Y ahí es cuando entonces tiene misericordia con los espías y los hace descender porque vivía en el muro, y Charles Wells nos explica por qué. O sea, Jericó significa realmente la luna y allí se adoraba a Astarot y las prostitutas vivían en el muro, que era donde se adoraba a Astarot. Bueno, pues hasta ella misma vio la destrucción, lo que corresponde también con las 7 copas, y ahí es cuando se vuelve a Dios y nos dice que algunos pecadores sí que se van a volver. La mayor parte de la humanidad pues no va a estar atenta. Pero ¿cómo se salva ella? Ella le dice a los espías, los hace descender del muro, de la muralla donde ella vive, con su familia, con su padre, su madre, sus hermanos, y le pide por todo a los espías que la libren a ella, que de la misma misericordia que ella ha usado con ellos, pues que ellos también la tengan para toda su familia. Y es genial, porque los hace descender con una cuerda roja. La traducción castellana es un cordón de grana. Y en la versión inglesa es una cuerda escarlata. Y es efectivamente la misma cuerda escarlata que tiene otra vez que ver con el cordón de grana. La sangre de Cristo es la que la salva. De ahí que Rahab pasa a ser también un tipo efectivamente de todos los pecadores que se volverán para nuestro Dios. Porque si Dios supiese que nadie va a ser salvo en esa altura, no lo hubiese acabado. Pero sin embargo hay también los que sí que se volverán y nuestro Dios los conoce. Y Rahab es un tipo de esos que se volverán para nuestro Dios. Es precioso, es lindísimo. Bueno, maravilloso ir viendo todas estas cosas y bueno, pedirle a Dios que nos ilumine para ir siguiendo. Bueno,